Medellín era un cruce de caminos y ser, por ejemplo, la ciudad más innovadora como hace unos años nos calificaron. Ricky, uno no quiere lo que no conoce. Esta ciudad hay que caminarla, hay que conocerla, hay que escucharla. Que esta era una ciudad en la que se vivía con miedo. Hoy se vive con esperanza. Un empresario es una persona que todo el tiempo está enamorado del problema que yo tengo para resolverlo con bienes y servicios que mejoran mi calidad de vida. Y ser rico no es malo. Es aspiracional para muchas personas y está bien. No hemos sido los que se quejan, sino los que proponen. Somos enanos en hombros de gigantes. No es la ciudad perfecta, en lo absoluto, no es la ciudad perfecta, pero que tenemos cosas para chicanear, sí las tenemos. La felicidad de ser de Medellín, de poder aprender de Medellín, de poder trabajar por Medellín, no se compara. Bienvenidos al podcast de Medellín en la cabeza, que nace con la convicción de que callejear educa. Y desde esto pues caminamos con la firme convicción, además de que no se ama lo que no se conoce. Llevamos recorriendo las calles de Medellín durante ya más de 10 años y en este aniversario número 10 del proyecto Medellín en la cabeza le queremos regalar a los jóvenes de toda la ciudad este podcast espectacular con personalidades maravillosas como María José Bernal. Con María José tenemos una muy buena amistad. María José es la directora de Fenalco. Desde su rol lidera una visión estratégica para transformar el comercio regional, promoviendo la libertad económica, el hashtag Dejen Camellar y la creación de conexiones valiosas. Su pasión radica en la firme creencia de que la empresa privada es motor fundamental para fortalecer el entorno empresarial, conectar negocios con soluciones estratégicas. Y Fenalco pues es un gremio, para quienes nos estén viendo y digan, pero ¿qué es eso de Fenalco? Que posiblemente no lo conozcan. Fenalco es ese gremio empresarial antioqueño con liderazgo en el país que representa y defiende los intereses del comercio formal, respetando los principios democráticos, el libre mercado, la legalidad y la sostenibilidad. Majo, bienvenida. No, Ricky, pero es que hiciste toda la tarea. Toda. Muchísimas gracias por invitarme a conversar contigo y con todos los que nos ven, nos escuchan el día de hoy. Estoy feliz porque es que yo sí quiero que nos cuentes por qué estamos aquí. Esto es un lugar exótico para grabar un podcast. Además, técnicamente es retador. Tu equipo la ha dado toda. No, total. No, estamos en el tranvía de Ayacucho. Este tranvía pues le ha facilitado la vida a miles y miles de personas que viven aquí en este sector de la ladera centro-oriental. Y pues, qué mejor lugar como este, histórico además, para poder conversar sobre Medellín. Y la primera pregunta, Majo, es, Majo, Medellín cumple 350 años. Una ciudad ya que cumple añitos, ¿cierto? Sí. En 1675, el 2 de noviembre, la Real Cédula de Miguel de Aguinaga se erigió aquí, en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, nombrada en honor al conde de Medellín de Extremadura. Antes, en 1616, ya existía el resguardo indígena de San Lorenzo de Urrá en el poblado, en lo que es hoy en el poblado, creado para proteger las poblaciones nativas. Pero, Majo, ¿cuáles crees que fueron esos primeros pasos o momentos decisivos que marcaron el rumbo de Medellín y cómo se fue gestando esa identidad que hoy nos caracteriza como medellinenses? Bueno, Ricky, una fecha muy importante, 1826, Medellín se declara como la capital de Antioquia, porque estaba como segundo lugar geoestratégico después de Santa Fe de Antioquia, que era ese gran centro de comercio. Y vamos a hablar mucho de comercio porque es que los antioqueños hemos sido comerciantes toda la vida. Y esta ciudad, por su ubicación estratégica, por su cercanía con las diferentes subregiones de Antioquia, por la facilidad, por el río, pues se volvió la capital del departamento. Permitía que confluyeran muchas rutas comerciales que conectaban el resto de Antioquia y eso por supuesto fue un hito fundamental. Ahí empieza todo, ahí empieza
ese talante comercial tan grande que tiene este departamento y esta ciudad, por supuesto. Medellín en la cabeza es un proyecto de la Secretaría de la Juventud de Medellín que nace en 2015 como una estrategia para fortalecer la apropiación territorial, la identidad cultural y el amor por Medellín entre los jóvenes. En 10 años hemos llegado a más de 15.000 jóvenes y realizado más de 500 recorridos en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. Nos hemos articulado con más de 100 organizaciones comunitarias, ONGs, empresas y hemos realizado más de 6 productos para contarle el proyecto a la ciudad, como de textos y crónicas. Majo, ¿cómo nace FENALCO? Como gremio, en atención por supuesto a, me imagino yo, que esos comerciantes pudieran tener una voz unificada y poderosa frente, entre otras, a la administración municipal. Mira, es una historia hermosa. A mí me fascina esta historia. Porque FENALCO justo este año, Medellín cumple 350 años y FENALCO este año cumple 80 años. Estamos los dos de fiesta. FENALCO es la Federación Nacional de Comerciantes. Actualmente somos 18.000 empresas en el país en 28 seccionales y capítulos. Y sé que nuestro público es muy joven, cosa que me encanta. Les quiero contar que un gremio básicamente es una asociación de empresarios, una comunidad de empresarios que se une para un fin en específico. Nosotros, desde la constitución de nuestros estatutos, artículo 4, somos un gremio que defiende la libre empresa. Y eso es fundamental, porque marca todo el actuar que tenemos como gremio. Ahora bien, ¿cómo empieza FENALCO? En 1945 estábamos recibiendo grandes repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y empezó el gobierno en ese momento a reprimir bastante las libertades económicas, especialmente para los empresarios. Hubo control de precios, hubo mucha intervención estatal y los empresarios, los comerciantes dijeron, acá tenemos que unirnos. Y tenemos que unirnos porque es fundamental que el gobierno nos escuche. Nosotros, acá tengo el pastel porque es que eran unos sectores muy bonitos. Nosotros actualmente tenemos 38 sectores económicos, pero empezamos con 18 sectores económicos y se los voy a leer. Eran telas, abarrotes, ferretería, artículos para hombre y sastrerías, artículos de regalo y joyería, modas femeninas, cacharrerías, rancho y licores, agencias de automóviles, maquinaria, repuestos, almacenes, calzado y expendios de gasolina y varios. Y pues unos sectores más. Así empieza FENALCO. Es importante también aclarar que fue don Lorenzo Botero, el padre del presidente anterior a FENALCO, Guillermo Botero, que de hecho fue ministro y después embajador. Él fue el fundador de FENALCO. Y FENALCO nace en Antioquia, después se desplaza entendiendo que la capital de nuestro país es Bogotá y que todas las decisiones, pues este ha sido un país centralizado desde su concepción, que todas las decisiones se toman allá, pues se traslada FENALCO Nacional para Bogotá y FENALCO Antioquia nace en 1946 como seccional. Pero este año estamos celebrando esos 80 años de FENALCO. Hay otras cosas que me gustaría mencionar. Y es que de FENALCO nació en 1957 la Caja de Compensación Familiar con FENALCO. Entonces, de ahí... No sabía eso, eso está interesante. Hay mucha historia. Muy bacano. Claro, porque entonces en su momento había como un poquito de riña, industriales, comerciantes, y la Caja Colega, que es Confama, nace de la ANDI, con FENALCO nace de FENALCO Antioquia. Y de hecho, unos añitos después... Que discúlpame, Ajá. aquí para dar un poco más de claridades, claro. Está la ANDI, por supuesto, que ha representado gran importancia en el desarrollo de social, económico de Medellín, de Antioquia y del país, aportándole pues un porcentaje importante del PIB a Colombia.
Pero por otro lado, Majo, la importancia de los comerciantes, Total. la importancia es que en Medellín el 95% de los empleos los da es el sector privado, que la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas, micro, pequeña y mediana empresas, Sí. y yo quiero que, terminando, pues redondeando esa idea, le demos a nuestra audiencia como contexto sobre qué ha sido o qué ha representado la Andy, por supuesto con su gran importancia, pero sobre todo también de algo que no se habla mucho, y es cuál es esa gran importancia que han tenido los comerciantes en el desarrollo económico y social de Medellín y de Antioquia. Bueno, ya, claro que sí, me encanta esa pregunta. Les termino de contar entonces este tema que es la caja de compensación con Fenalco, que nace de Fenalco, después se independiza, o sea, al principio casi que, sí, Fenalco pagaba la nómina de Confenalco y el director era también miembro del equipo de Fenalco. Después se independiza como una institución aparte y hay algo importante que en los 70s empieza el gremio a ser parte de la planeación comercial de fechas comerciales del país. Es decir, empieza Fenalco a decir, vea, vamos a celebrar el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de la Secretaria, el Día del Panadero y todo eso. ¿Por qué? Para nosotros es fundamental. De hecho, cada año religiosamente publicamos nuestro calendario de fechas comerciales porque Fenalco ha sido el líder de eso y al empresario, al comerciante le sirve muchísimo planearse desde mercadeo, desde lo comercial, desde todo, con esas fechas comerciales. Entonces ahí empezamos también a tener una vocería importante, el gremio empezó a pertenecer en juntas directivas, en un montón de cosas, siempre defendiendo unos principios claros de libertad económica y también, por supuesto, que es la principal función de un gremio, influyendo en política pública. Eso es un poquito de Fenalco, o sea, somos enanos en hombros de gigantes. O sea, ¿Cuántos años tienes tú, Majo? 28. ¿Cómo le parece? Una joven ya dirigiendo a Fenalco Antioquia. ¿Cómo se siente eso? Ya le estoy llenando a usted de preguntas, pero ahí me las va respondiendo de a poquito. Es muy chévere, pues de hecho primera mujer, que eso es importante. Primera mujer, ¿cómo le parece? Y también pues mujer y joven. la más joven. Oiga, sí. ¿cómo le parece? Sí, ha sido una experiencia espectacular. Ya voy a entrar en eso, les cuento un poquito. Miren, las ciudades se gestan realmente gracias al sector privado. Es la dinámica que en su momento fue muy comercial, después industrial, fuimos desarrollando el mundo, la industria textil, fuimos desarrollando no solo la industria agrícola, o sea, los agroinsumos que se empezaron pues como a comerciar al principio, sino después un poco mayor valor agregado, empezamos a montar fábricas en nuestra ciudad, en nuestra área metropolitana, empezamos a generar empleo, se dio un desplazamiento natural del campo a la ciudad. El natural que nos gusta es en busca de oportunidades por unas dinámicas diferentes, o sea, estábamos asentando fábricas aquí y no en cualquier otro municipio, entonces pues se da ese desplazamiento natural de las personas que vienen en busca de oportunidades. Después, esta ciudad, por supuesto, y esto no lo podemos ocultar, fue marcada por la violencia y vivimos una ola de desplazamiento diferente que es la que no nos gusta y es la del dolor del destierro, del desarraigo del territorio, por esa ola de violencia que podemos decir que ya logramos superar, Ricky, ¿no? Aún, en parte. Aún yo creo que nos falta, pero por supuesto que hemos avanzado. Sí, esta no es una ciudad que vive con miedo y eso es importante. De acuerdo. Hace unas décadas aquí se vivía con miedo y se cuestionaba todo el tiempo si vivir o no acá. Aquí no se vive con miedo en este momento, se vive con incertidumbre en unas cosas porque el contexto nacional no es tan fácil en este momento, pero no se vive con miedo, se vive con ganas de salir adelante y de sacar adelante esta ciudad, que es como lo diferente con respecto a lo que le tocó a nuestros papás y a nosotros muy chiquitos. Entonces, el sector privado no solo genera empleo,
que es transformar la vida de las personas, sino que también genera riqueza, que es supremamente importante, y está constantemente enamorándose de los problemas de nosotros. Un empresario es una persona que todo el tiempo está enamorado del problema que yo tengo para resolverlo con bienes y servicios que mejoran mi calidad de vida. Y eso lo hemos visto a través de la historia de Medellín, por supuesto lo hemos visto muy claro desde FENALCO, porque conocemos los empresarios, porque conversamos con ellos, porque sabemos las cosas bonitas que hacen. Esta ciudad también se ha gestado con un sector público que ha entendido ese valor del empresario. Aquí, contadas excepciones, muy pocas, hemos tenido siempre dirigentes que entienden el valor de las empresas. Y eso es fundamental, Ricky, porque es que no queremos que el principal empleador sea el Estado, ni mucho menos. No queremos que el Estado sea el responsable del desarrollo. El Estado lo que da son las condiciones mínimas para que los privados, las personas, las familias, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas saquen adelante el territorio. Y pues eso es lo que hemos visto en Medellín. No es la ciudad perfecta, en lo absoluto, no es la ciudad perfecta, pero que tenemos cosas para chicanear, sí las tenemos. O sea. Nuestro enfoque es reconocer a Medellín no solo desde su historia oficial, sino desde las memorias barriales, populares, comunitarias, a través del conocimiento, la exploración y comprensión de la ciudad sobre sus distintas dimensiones: la histórica, la cultural, la social, la económica, la política, la simbólica. Y es por eso que proponemos recorridos guiados, conversatorios, talleres y acciones creativas con metodologías participativas que le apunten a la apropiación territorial y al amor que sentimos los jóvenes por nuestra ciudad. Y a propósito de lo que mencionas, Majo, e hilando con la pregunta que no me ha respondido sobre los gremios, porque entonces está lo que famosamente se conoce como el GEA, Claro. que son las grandes empresas antioqueñas, pero también desde FENALCO con los pequeños comerciantes. ¿Qué ha pasado en Medellín? ¿Cuáles son esos hitos que han sucedido aquí en la ciudad para hablar de ese espíritu empresarial que, como tú lo mencionabas, esto empezó como un cruce de caminos? Medellín era un cruce de caminos y luego pues podemos decir que pasamos de la minería a trabajar la tierra, luego a la industria y hoy muy fuerte en los servicios, sin que no se pierda la industria. Claro. Pero, ¿cuáles han sido esos hitos en nuestra cultura que han marcado ese camino? ¿Y cuál ha sido el rol de esos comerciantes para que Medellín hoy sea la ciudad que es? Bueno, Ricky, en el tema de la cultura, yo creo que acá siempre hemos tenido como esa cultura. Yo defino la cultura paisa como con dos palabras muy marcadas que se ven en la mayoría de nuestra gente. Somos trabajadores y somos familiares. O sea, yo creo que el valor fundamental de la familia como pilar, como institución, pilar de la sociedad, si hay un lugar en Colombia donde se tiene claro, es acá. O sea, somos familiares y somos trabajadores. Nos ha gustado trabajar. A nosotros no nos gusta depender del Estado, no nos gusta hacer fila para un subsidio, para cualquier cosa. No, aquí se sale adelante con trabajo y esfuerzo, entendiendo los retos que hay de ciudad. Eso sí es clarísimo. Pero nosotros no hemos sido una ciudad dependiente del Estado. No hemos sido los que se quejan, sino los que proponen. Y ahí los gremios hemos tenido un papel fundamental, porque es que muchas cosas se han construido juntas. Miren, en este momento estamos celebrando algo y es las 4G en Antioquia. Las 4G, ahí sí que somos ¿Qué son las 4G, Majo? Las vías 4G, las vías de cuarta generación. Las vías que están conectando a nuestro departamento con otros departamentos. Con el eje cafetero, con el Magdalena, bueno, pues mucho más para el Magdalena, que nos está conectando con Urabá, que es de Antioquia, que es el mar que tiene Antioquia.
y no lo veíamos. Pero ahí sí que somos enanos en hombros de gigantes, Ricky, porque las vías 4G son un trabajo de tantos años. Son un trabajo conjunto de gremios en una cosa que se llama el Grupo de Infraestructura para la Competitividad, que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia abrió hace muchos años. Y sentaba un montón de gente a pensarse cómo cambiábamos las vías de Antioquia. Y empezaron a trabajar. Ahí estaba FENALCO, estaba mi antecesor, un gran líder de esta ciudad, que fue el doctor Sergio Ignacio Soto. Estaba también la ANDI, estaban los colegas de la CCI, que es la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Había un montón de gremios. Y hoy ya lo estamos viendo, pero esto fue un proceso de muchos años. O sea, fue un proceso que se demoró décadas. Puerto Antioquia es un sueño de 140 años. O sea, es que lo que está pasando hoy fue el sueño y el trabajo durísimo de un montón de gente. Y ahí estuvimos los gremios. Eso, claro, tiene que ver con Antioquia, tiene que ver con Colombia y tiene, por supuesto, que ver con Medellín. Hoy, ni siquiera hoy, nos deberíamos haber estado preguntando hace unos añitos antes, viendo que ya se estaba construyendo Túnel del Toyo, las vías 4G, todo esto, ¿cómo vamos a recibir toda la carga que va a pasar hacia Urabá? Por supuesto nos va a repercutir en Medellín, en nuevos inversionistas, en más oportunidades. ¿Cómo nosotros vamos a recoger todo eso que va a llegar? Majo, una pregunta. Hay gente que dice que eso solo le conviene a los ricos. Ajá. ¿Eso es verdad? Falso. En primer lugar, hay que mirar por dónde pasan las vías, porque hay personas, lastimosamente, que en nuestro contexto actual no saben mucho de geografía y creen que pasan por Llano Grande, cosa que es falsa. Estas son vías... O por el poblado. O por el poblado. Falso. Y no es que esas zonas no necesiten nuevas vías, porque también, pues, las necesitan. Estas vías pasan para conectar municipios que antes no estaban conectados de esa forma. El hecho de que nosotros nos demoremos, no sé, en el futuro, porque pues todavía falta Túnel del Toyo y que se dé esa conexión, 4 horas para llegar a Urabá, nos va a permitir conectar familias, conectar sueños, conectar mucha industria, conectar empresas que van a generar riqueza, que van a generar empleo y que van a cambiar las condiciones del territorio. O sea, esto lo que va a traer es oportunidades, y no para los ricos o para los pobres, para todos. Las vías son para todos. Y aquí es muy importante, Ricky, ya que me hablas de los ricos, reivindicar la palabra riqueza. Ser rico no es malo. Es aspiracional para muchas personas y está bien. Los ricos de hoy pueden ser pobres mañana, porque es que el capital constantemente está fluctuando en el mercado. El empresario que es exitoso, que ha tenido riqueza, ha sido porque ha sabido leer bien el mercado, porque se enamoró del problema de sus clientes y lo supo resolver con un bien o con un servicio o con un producto que le mejoró la vida a esa gente. Y el empresario solo recibe un poquito, se le reporta un poquito de la riqueza, de todo el valor que le entregó a la sociedad. O sea, el que inventó el celular, Dios mío bendito, no ha recibido ni el 1% de todo el valor que nos generó a nosotros, porque nos conecta. Y así con todos los productos, los bienes y servicios que producen los empresarios. Entonces, generar riqueza no es malo, ser rico no es malo. Y el empresario que deje de monitorear, de entender los problemas de sus clientes, de monitorear el mercado, pues al otro día se quiebra y ya no es rico. Y mañana uno que no era rico puede ser rico. ¿Por qué? Porque trabajó, se esforzó, porque logró resolver problemas que otros no, ver problemas que nosotros no pudimos ver y resolverlos de una manera que nosotros no pudimos hacerlo. Entonces creo que ahí es importante, sé que me salí un poquito de la conversación, pero ya que hablamos del tema de riqueza, es muy triste que se satanice la generación de riqueza, sabiendo que es aspiracional y que es lo que necesita también este país para que tengamos mayor productividad, mayor inversión y mejores oportunidades. Medellín acaba de ser referente nacional e internacional en educación no formal y participación juvenil. Además, es un modelo que ha sido replicado en otros municipios de Antioquia y en Colombia. Cuenta con el reconocimiento por parte del Consejo Distrital de Juventud de Medellín
como uno de los programas más significativos para fortalecer la identidad ciudadana de los jóvenes. Majo, hablabas tú de que la Cámara de Comercio es quien impulsó hace muchísimos años la construcción, por ejemplo, de Puerto Antioquia, de las 4G. Las 4G más que todo. Y yo te quisiera hacer una pregunta. O sea, la Cámara de Comercio nace a principios del siglo XX con 40 comerciantes. 40 comerciantes la fundan y fue clave para la gestión, por ejemplo, de infraestructura, de impulso industrial en Medellín durante todo el siglo, donde se consolidaron conglomerados empresariales y hubo un papel fundamental de la Cámara de Comercio. Que por ejemplo hoy con las vías 4G, incluso llegando por Puerto Antioquia productos, podemos tener menos costos asociados al producto, Claro. que luego se traducen en costos que pagamos nosotros los consumidores. Claro. ¿Sí me entiendes? Totalmente. ¿Qué papel ha jugado Fenalco particularmente, históricamente para reinventarnos como ciudad, para no quedarnos en lo mismo de siempre? Y ser, por ejemplo, la ciudad más innovadora, como hace unos años nos calificaron. Mira, cuando nosotros tenemos un chicharrón, vemos que algo le está pasando al comercio, siempre alzamos la mano. Pero cuando la ciudad necesita algo en lo que el comercio se comprometa, ahí estamos. Nos alzan la mano y allá llegamos. Hemos estado no solo en la conversación de las 4G, que obvio, no solo fue la Cámara de Comercio, fueron un montón de actores, nos reunía la Cámara de Comercio, pero también después con esas conversaciones se llamaban políticos, gobernadores, alcaldes, porque esto fue por muchos años, que se ideó para sentarlos a conversar. Entonces fue un punto de encuentro. Nosotros hemos acompañado los grandes proyectos de la ciudad. Miren, la creación del Metro de Medellín fue una historia y fue una labor titánica. Poner un metro en una ciudad tan quebrada, porque esto es loma tras loma, fue un reto gigante. Y la incertidumbre, entonces, claro, yo sé que ahí hubo alguna oposición de comerciantes diciendo cómo me van a correr mi negocio, cómo voy a tener que hacer esto y aquello, pero al final el bienestar y el valor que genera el metro en la ciudad es incomparable. Pero fue una labor titánica. Ahí estuvimos los gremios. En la creación... Y qué bonito estar aquí, por ejemplo, Sí, en el sí, metrocable aquí al lado del tranvía. de Miraflores, en el tranvía. O sea, qué bonito uno, como tú lo dices, estar parado sobre hombros de gigantes, incluso grabando un podcast como estos. Totalmente, no, es que es muy emocionante, yo te decía ahora, el mejor set que he tenido es espectacular y gracias al equipo que la ha sacado del estadio con la técnica. Sí, o sea, hemos estado en esas grandes cruzadas de ciudad, de infraestructura especialmente. El transporte ha sido revolucionario en Medellín, tener un metrocable, tener un tranvía, tener transporte público porque no riñe con el sector de taxis, que también lo tenemos, con el sector de buses, tampoco riñe, todo es complementario. A la par también los concesionarios están y es como ponemos a convivir todas estas formas de transporte, el carro particular, la moto, la bicicleta, el metrocable, el Metro Plus, el metro como tal. Eso ha sido una gesta de ciudad gigante y ahí hemos estado. En infraestructura mucho, también en los temas de empleo, de productividad, en acompañando, ¿sabes? Un grupo que queremos muchísimo, un sector, a los tenderos. Nosotros desde hace más de 30 años acompañamos a los tenderos de Medellín y hemos ayudado a que esos tenderos sepan competir un poco más, tengan herramientas tecnológicas, sepan gestionar mejor su inventario y se vean y se conciban y se entiendan como empresarios. Eso también ha sido algo grande que ha hecho Fenalco por la ciudad.
aparte de estar en las conversaciones más importantes de hacia dónde vamos, qué se necesita, cómo ayudamos en el comercio, en la movilidad, en la infraestructura, en la competitividad, cómo conectarnos con el mundo, cómo llevar el producto paisa, la producción que hacemos acá, los bienes que tenemos al exterior. Y la marca ciudad no es solo de la alcaldía, no es solo del turismo, es de todos nosotros. Aquí desde Fenalco estamos comprometidos con la marca ciudad desde el sector empresarial. Excelente, Majo. Te cuento una cosita. Medellín en la cabeza, como te contaba, cumple 10 años. Fomentamos el pensamiento crítico por medio de recorridos territoriales que generan apropiación y amor por nuestro territorio, por nuestra ciudad. Y ya hay más de 10.000 jóvenes que se han caminado a la ciudad con Medellín en la cabeza. ¿Por qué crees que es importante que los jóvenes de Medellín que nos puedan estar viendo conozcan a fondo la historia de su ciudad, incluyendo esas narrativas que no siempre están en los libros, ¿cierto? Sino que están en las experiencias de personas como tú y, por supuesto, el gremio que tú representas? ¿Qué ganan ellos al conectar con este pasado? Ricky, uno no quiere lo que no conoce. O sea, esta ciudad hay que caminarla, hay que conocerla, hay que escucharla. Yo lo hago desde los empresarios, a mí también me encanta la calle, yo soy muy de calle, de ir, visitar a los afiliados, conocer el negocio pequeño, el mediano, el grande, escucharlos, entender, aprender de ellos. Y quiero mucho a la empresa privada porque sé lo valiosa que es, sé lo espectacular que pasa dentro de una empresa y gracias a una empresa. Entonces, uno no quiere lo que no conoce, Medellín hay que conocerla y hay que estudiarla también. Me pusiste a estudiar un poquito para este podcast, porque nosotros somos privilegiados de haber nacido en esta ciudad tan hermosa, en esta ciudad tan resiliente, de verdad resiliente. Nosotros tenemos muchas historias, nuestros papás sí que tienen historias, les ha tocado duro porque esta era una ciudad en la que se vivía con miedo, hoy se vive con esperanza, no con pretensión ni prepotencia de decir que es la ciudad perfecta porque estamos lejísimos de serlo, pero se vive con esperanza y eso es muy importante. Escuchar a nuestros abuelos, cómo eran las cosas antes, escuchar en los diferentes sectores de la ciudad, en los diferentes barrios, cómo es la dinámica de la vida. En mi caso, más que todo, cómo es la dinámica empresarial. Desde doña Marta, nuestra tendera líder 2014, que la adoramos. Nosotros premiamos a un tendero líder cada año en el Día Nacional del Tendero, que es una líder impresionante en Robledo, hasta, no sé, las grandes empresas que tenemos en Fenalco que nos acompañan y que también tienen un montón de historias. Entonces, hay que conocer Medellín. Yo te lo digo, hasta romántica pues, pero yo todos los días me levanto en la ciudad en la que quiero vivir. O sea, de verdad, yo me enamoro todos los días de Medellín, a mí me fascina esta ciudad, me encanta, o sea, yo me siento muy privilegiada de poder decir que soy de Medellín y lo digo con orgullo. A veces hasta me hacen bullying porque si salgo del país o algo me dicen de dónde eres, de Medellín, antes que de Colombia, pero es que en realidad el orgullo es muy grande, o sea, la felicidad de ser de Medellín, de poder aprender de Medellín, de poder trabajar por Medellín, no se compara. Entonces hay que conocer para querer mucho más a la ciudad y por eso yo celebro tanto 10 años de este programa tan bonito, que sabes que lo hemos trabajado juntos porque nosotros tenemos una iniciativa en Fenalco que se llama Parche Fenalco y es para nuestra comunidad de jóvenes. Nosotros no hablamos de relevo generacional, hablamos de conversación generacional y hemos hecho algunas en conjunto. Entonces, gracias por este espacio y gracias por todo lo que hacen. Síganlo haciendo muchos años más. Muchas gracias a ti por la invitación e invitamos pues a nuestros callejeros, a nuestros oyentes que se escuchen los otros episodios de este podcast de Medellín en la cabeza en sus 10 años que están espectaculares. Un abrazo.